producir, si quiere, un intercambio directo en donde veamos dentro de las divergencias cuáles son los puntos de acuerdo y dónde están específicamente las diferencias. Y esta edición lo que tiene interesante, y tengo que hacer un poco de marketing porque me toca, pero lo digo con mucho gusto, tiene interesante que no es una crónica, sino que se ha sintetizado las intervenciones, pero tomando en cuenta todas las intervenciones en sus palabras directas. O sea, es muy fácil de lectura. Ahora, es muy interesante aquí, doctor Hermes, el tema de que, por ejemplo, en los procesos de descentralización y los intentos de realmente descentralizar el país han sido muchos, ¿no es cierto? Desde la Constitución del 79 hablábamos un poco haciendo el recordaris, ¿no? Sí. Los diversos gobiernos intentan, podríamos decir hasta se inician procesos, ¿no? Pero en realidad la descentralización es un tema que puede surgir en el Perú o ya es un problema, podrá dejar de ser un problema estructural para dejar de ser un problema de coyuntural, digamos, porque ya está estructuralmente establecido en el país que Lima es la que centraliza absolutamente todo y el resto del país probablemente se siente muchas veces como otro Perú. Exacto, y ese es un tema, ¿no es cierto?, muy antiguo en el Perú, ¿no? Estamos acostumbrados. ¿Pero hasta cuándo es la pregunta? Esa es la pregunta. Efectivamente, como usted lo ha recordado, desde los 80 se ha estado organizando procesos, digamos, el 92, como se volvió a recentralizar todo, se cortó lo que había de avance, y el 2002 empezó el proceso actual, pero ¿cómo ponerlo claro y rápido? La descentralización, como usted lo acaba de insinuar muy bien, debe existir. No habrá un Perú integrado, del cual hablamos tanto en época electoral, no habrá un Perú más justo, no habrá un Perú más equilibrado. Si los 2/3 del país que no está en Lima sigue viendo a Lima como el lugar donde se manda sobre su vida, nadie sabe exactamente lo que pasa en su provincia, así piensa la gente, ¿no? Nadie sabe lo que pasa aquí y sin embargo viene gente de afuera o me mandan normas, leyes, reglamentos desde fuera. Hay que redistribuir el poder, pero claro, ¿y la riqueza? Al redistribuir el poder se supone que se redistribuyen mejor los bienes y por tanto la riqueza, sin duda. Pero ¿a qué voy? A que 400 años de centralismo no son fáciles de corregir. Y entonces esta descentralización avanza en buena dirección. Es fundamental, este país no será democrático. Pero es un proceso muy lento. Pero es un proceso lento. ¿Y por qué ha sido lento? Porque el 2002, en la reacción de decir ahora acabó el gobierno centralista, dictador, y ahora ya vamos a hacer descentralización, se crearon los gobiernos regionales, pero no se llegó a establecer con claridad en la ley cuáles eran las competencias del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, ni se llegó a integrar a los gobiernos municipales, locales. Tengo la impresión que los gobiernos municipales o locales, que son un poco el último escalafón, o que se sienten además así. El último escalón. ¿No? El último escalón, y que además se sienten así. Deviene mucho de ese punto de vista el nivel de desconfianza, por ejemplo, que se tenga en las autoridades políticas, en la clase política en sí, y por ello me parece fundamental que ese debate esté ahorita, en este momento. Así es. Entonces lo que nosotros aportamos aquí, y este texto va a estar colgado en la web, lo vamos a poner en estos días, la universidad está en periodo de interrupción, pero vamos a poner en la web para que el texto esté a mano. Aquí tanto los partidarios, los escépticos y los entusiastas con la descentralización han opinado, y la gente entonces va a poder leerlos en vivo, en directo, no a través de un libro largo, pero sí sus opiniones centrales sobre los temas centrales de la descentralización. Y lo que vamos a encontrar es esto, y gracias por esta entrevista. Vamos a encontrar que la descentralización ha quedado aislada. O sea, en un gobierno, en un Estado centralista... ¿Y cómo aprecian ustedes, ese tema de la descentralización, por ejemplo, en las propuestas, en los planes programáticos? Recién estamos empezando a conocerlos, pero ¿siente usted que es un tema que le preocupa o que involucra a los candidatos? Ya. Hay dos presidentes, o es presidente regional, el expresidente regional, que además fue presidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, ¿no es cierto? Así es, y el señor Vizcarra de Arequipa, forman parte de los planes presidenciales, de Moquegua, ¿no es cierto? Están ahora inmersos en este tema de la toma de decisiones. Pero ahí hay una paradoja. En realidad, este tema de
cómo salimos de este aislamiento de la descentralización en un Estado centralista, gobiernos regionales. ¿Cómo salimos de eso? No se ha discutido estos años, mire. Y sin embargo, a la hora de una campaña electoral, como ya hay mucha más vida en las regiones, los candidatos sienten que si no tienen figuras regionales no van a poder ganar la simpatía del electorado regional. Entonces, no solo estas dos personas que son muy importantes, son dos líderes regionales muy importantes que se mencionan, yo diría que en todas las planchas, sin duda en las que están en primer lugar, las 4 o 5 primeras, 6, en fin, hay líderes regionales. Es decir, se está buscando conexión con la población. Directa. Eso está bien, pero el riesgo es que solo sea durante el tiempo electoral. Y que luego cuando el nuevo gobierno... sean utilizados de alguna manera. El riesgo es que sean utilizados. Ahora, lo que yo siento, y esto es bien positivo, y nosotros en la universidad lo hemos podido constatar en directo en estas reuniones, ya la conciencia de los líderes regionales serios ya es distinta. O sea, ya la claridad de que el Estado es muy grande, muy complicado, y que no se trata solo de decir, yo soy presidente regional, sino que hay que ver efectivamente qué facultades tengo, exactamente, qué capacidad técnica tengo. ¿Fue positivo, por ejemplo, crear la figura de los gobernadores regionales? Porque hemos pasado por el hecho de tener en la teoría, por ejemplo, las macroregiones, ¿no es cierto? Exacto. ¿Ese proceso funcionó? Ese proceso estaba empezando cuando el 92 el presidente Fujimori cerró. Entonces, no tenemos una experiencia. Y ahora, para resolver el problema, lo que hemos hecho es convertir a los departamentos en regiones, que tampoco es la solución. O sea, necesitamos macroregiones. Pero esto... ¿Qué es lo que pasa, perdóneme, en esa necesidad de hacer las macroregiones? ¿Cuál ha sido la reacción, por ejemplo, de los gobernadores regionales? ¿Nadie quiere hacer conectividad o pasar a conformar un bloque? ¿Por qué? Mire, todos sienten la necesidad de colaborar, pero a la vez, como es una situación precaria, la gente se siente medio abandonada en las regiones, nadie quiere perder su presidencia regional. Ese es el punto. Entonces, por ¿Y tanto, su presupuesto? Y su presupuesto. Absolutamente autónomo. En las regiones lo que más hay es plata. El problema es que no hay probablemente los proyectos que sintonicen. ¿Faltan técnicos? Yo no creo que falten técnicos, quizás faltan más incentivos para que los técnicos vayan a todos los lados, pero también hay gente muy calificada en las regiones que desde Lima no valoramos. Bueno. La tendencia de Lima es decir, nosotros gobernamos bien, en las regiones está el problema. Usted va a las regiones y la gente dice, por Dios, pues si todo está centralizado en Lima. Entonces, el reto es que salgamos de este diálogo de sordos, ¿no es cierto? Que es como dos vecinos que no se llevan bien, que están todo el tiempo hablando mal el uno del otro. El Perú Lima es fundamental, la capital, evidentemente la punta de la tecnología, la punta del progreso está en Lima, pero también llega a regiones, pero llega de una manera desordenada, caótica. La desigualdad mayor está en las regiones. Así es, los peruanos pobres, los peruanos discriminados. Por eso le hablaba antes de otro Perú, ¿no? O sea, esa es la sensación que tenemos. Exactamente, tenemos, aunque en Lima hay mucha pobreza también, pero de todas maneras el eje del poder y de la riqueza, como usted dijo, está en Lima. Entonces, tenemos que descentralicemos bien. Yo creo que lo que salió, no hay fórmula mágica. La fórmula mágica es lo que hemos intentado, es poner junta a la gente con diversos intereses y con diversas visiones, y así fue muy positivo. Le puedo decir nombres. Pablo Bustamante es un abogado arequipeño, dirige un portal muy importante, Lampadia, que es más bien muy partidario del modelo económico actual. Manuel Dahmer presidía la Comisión de Descentralización y es un opuesto total. Usted tenía Enrique Cornejo, un distinguido líder del APRA. Usted tenía Max Hernández, un académico de primera. Usted tenía Martín Vizcarra, a Villanueva, etcétera. Y entonces lo que salió es: tenemos que seguir adelante con la descentralización. ¿Por qué se hace urgente un proceso de descentralización real en el Perú? Por lo mismo que usted me acaba de decir. Pero el tema ¿es un tema central en la agenda político-electoral actualmente? En la campaña electoral yo creo que ya entró. Con la presencia de esas autoridades automáticamente. Ya entró. Pero le insisto, lo principal es que pasemos a un gobierno
descentralizado. La fórmula que usan los expertos es decir, el Perú es un gobierno unitario. Esto es muy importante. O sea, el Perú es un solo país y se tiene que gobernar coordinadamente. Pero hay tres niveles: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Esa orquesta nunca ha funcionado así. Nunca había una partitura común para que esos tres niveles funcionen. La salida es crear esa partitura común. Y según este conversatorio y según esta lluvia de ideas o probablemente este cruce de conclusiones, ¿no es cierto? ¿Qué propuestas deberían tener los candidatos? Me imagino, por ejemplo, quisiera hablar también del canon, ¿no? Porque las regiones que tienen canon minero, es una paradoja lamentable en el Perú, pero nos hemos acostumbrado a que según el mapa de la pobreza son las que lideran precisamente el tema de la... Yo creo que lo que hay que ponerlo en términos rápidos para sus televidentes. Yo creo que el acuerdo estaría en vamos a hacer bien la descentralización y por lo tanto manteniendo en una fase de tránsito lo actual, vamos a diseñar un proyecto que produzca esta claridad de funciones y esta coordinación. Y yo creo que un nuevo gobierno, con el ímpetu de un nuevo gobierno, puede en 2 años hacer los cambios legales necesarios para que las nuevas autoridades tengan ya competencias mucho más precisas. Pero también eso no pasa por tener las reglas claras. Por ejemplo, con la empresa privada, hablando explícitamente, por ejemplo, de la minería, cosa que se tiene la impresión de que los gobiernos siempre le han puesto en bandeja de plata las cosas a las empresas, a las grandes empresas transnacionales, sobre la base de decidir, pero no pensar en la población de la zona, ¿no? Exactamente. Pero fíjese, el caso de Vizcarra es muy interesante. Vizcarra va ahora con Kuczynski, más bien, digamos, una persona favorable al actual modelo económico, pero sin embargo lo interesante allí es que Vizcarra dice Tía María, y esa era, digamos, una zona contigua a la suya, dice: yo creo que Tía María debe salir, pero no se puede imponer. Eso es muy importante. O sea, la gente en las regiones no es loca. Cuando se dice están manejados por agitadores, ¿qué cosas? Se cree que es una cantidad de gente ignorante. Eso ofende a la gente. ¿Y la ley de la consulta previa no se enmarcaba un poco en este proceso de descentralización, de tomar en cuenta se enmarcaba como intención, pero en muchos casos esa ley de consulta previa era un trámite que se hacía muy rápido, mejor dicho, no la ley, sino el proceso concreto. Hasta ahora la impresión que deja es que el Perú ha pasado por un intento de descentralización absolutamente lento, ¿no? Como un proyecto que está ahí en la nebulosa, pero que no se concreta. ¿Cuál deberían ser esas propuestas de cara ya a estas elecciones? Lo que estamos diciendo, estas elecciones entonces deben obligar a todos los candidatos a resolver, a decir primero en la campaña explícitamente: ¿quiero descentralización o quiero recentralizar todo? Creo que nadie va a decir en la campaña recentralizar todo. Creo que el problema serio, insisto, es cómo descentralizamos ordenadamente en una secuencia. No podemos descentralizar todo de una vez. Tenemos descentralizar servicios básicos, descentralizar todo tipo de presencia del Estado. Y las empresas deben tributar en su región, ¿no? Bueno, esa noción de una reforma fiscal es fundamental. También es parte de la descentralización. Porque eso es lo que permitiría que el habitante de la región sienta que el Estado es suyo. Mientras se siga en la idea que el Estado está en Lima, usted tendrá toda suerte de desórdenes, de protestas y de informalidad, que no hemos mencionado. Entonces, como en toda campaña, estos son como momentos, ¿no?, para que el país despierte de su rutina. Bueno, entonces el hecho de tener, por ejemplo, personas vinculadas a los gobiernos regionales en las planchas presidenciales, para ustedes es un gran avance. Una buena señal. Nosotros estamos, por ejemplo, pensando como universidad en la Escuela de Gobierno citar probablemente en el mes de febrero o marzo a los líderes que están en esas diversas listas y muchos de ellos conocen ya este trabajo. Pero ya sea el de la Católica o el de otra universidad, con todas las universidades. Que la polémica esté puesta es interesante. Bueno, pero lo que le digo es decir, no solo frente a las cámaras, ¿no?, sino cara a cara, los líderes de las distintas posiciones, decir, vamos a trabajar juntos.
como líderes regionales para hacer un gobierno unitario pero descentralizado? Creo que si producimos eso, y lo hemos empezado a producir, ya es muy difícil que cuando usted ha establecido relación el de Tumbes con el de Moquegua y se conocen las caras, y además se conocen las caras ya no solo porque son autoridades regionales, sino porque están en apuestas políticas distintas. ¿Y sus conectividades no les interesa? ¿Sus planes de conectividad sobre la base de sus productos, del desarrollo, de estar cerca? Fíjese, en todas las fronteras entre regiones, en todas las fronteras hay planes de conectividad concertados entre provincias y distritos vecinos. La gente del sur de Arequipa comercia con Moquegua y Tacna y a la inversa. Pero el bloqueo viene cuando se mira las cosas centralizadamente. Cada gobierno regional, cada capital de departamento se siente una pequeña Lima. Así es. Insisto, un proyecto nacional, un proyecto de país hace falta. Eso es lo que tenemos que conseguir. Hay que todos. tomar el examen a las agrupaciones políticas. Y Muchas gracias. hay que ayudarlas también, ¿no? Y claro, por ejemplo, esta suerte de comentarios, de ideas, de opiniones, de intercambio de conclusiones. Y vamos a esperar el módulo 4, que tiene que ver con el dinero y la política. Y bueno, los partidos políticos. Vamos a tenerlos en marzo y en abril en publicaciones y estaremos a su disposición para... Muchísimas gracias. A seguir conversando de estos temas de la descentralización real en el país que posiblemente todos esperemos, ¿no? Son las 9:47. Gracias al señor Orlando Ames, docente de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica.